Vamos a abrir nuestras Biblias, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a continuar con el tema que hemos estado tratando. Dice un coro que cantamos: en la prueba y en la lucha, la iglesia sigue caminando. No podemos detenernos porque estamos en un COVID o que tenemos una pandemia, sino que debemos seguir. Por lo tanto, hay que continuar reuniéndonos, continuar con los bautismos, continuar con la predicación del Evangelio, porque en la prueba y en la lucha que la iglesia sigue caminando. Capítulo 2, verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Bien, vamos a seguir tratando este pasaje que hemos estado considerando en las últimas semanas. Antes quiero decirles que ustedes saben que la costumbre los primeros domingos es que dirige a nuestro hermano Armando, pero murió un primo de Maribel, por lo tanto él no pudo estar con nosotros. Así que orar por ella y por la familia. Dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Ya hemos hablado acerca de ello. Con respecto a la venida de nuestro Señor, esa es la gran esperanza. La esperanza gloriosa de la iglesia, la venida de nuestro Señor. ¿Cuánto quisiéramos que el Señor venga hoy? Hemos estado hablando acerca de esto y no debemos verlo solamente desde el punto de vista egoísta, pero no, el sufrimiento se acaba, sino el hecho glorioso de que nos vamos a encontrar con nuestro amado Señor. Lo más grande que hay en el cielo no es otra cosa, no es ver a mi papá, a mi mamá que están allá, sino ver al Señor Jesús. Cara a cara, como dice el himno, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul, cara a cara, en plena gloria, dice: yo veré al Señor Jesús. No hay una duda en torno a ese hecho maravilloso. Con respecto pues a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ya hemos estado hablando de esa reunión, sinagogos. Es esa reunión de la cual esa misma palabra se utiliza en el libro de los Hebreos para cuando el autor de los Hebreos le dice a los hermanos que no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es el acto más glorioso cuando podemos reunirnos como iglesia, sabiendo que el Señor está en medio nuestro. Así que es la misma acto. O sea, el hecho de la venida de nuestro Señor y la reunión con Él se está refiriendo al mismo hecho de su venida por la iglesia. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os dejéis mover fácilmente. Tenemos que estar firmes en nuestras creencias. Tenemos que estar firmes en la doctrina, en saber en lo que creemos para que no seamos llevados por todo viento de doctrina de aquí para allá. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, conocer la palabra. Porque si no es así, somos engañados y llevados. Hoy estamos pensando de una manera y mañana de otra. No hay firmeza, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no os dejéis atribular, ni por espíritu, dice, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, ni por espíritu. Se está refiriendo muy particularmente
hay aquellos que dicen, yo recibí una nueva revelación en torno a tal y tal situación. En ese entonces todavía el canon no se había cerrado, no tenía una Biblia completa como tenemos nosotros. Por lo tanto, podía alguien alegar que había recibido una nueva revelación en torno a ese hecho. Dice, no dejemos mover ni por espíritu. Nosotros tenemos hoy, que vivimos en esta época, tenemos que saber que ya el canon de lo que el Señor quiere revelarnos está cerrado. No hay nuevas revelaciones. Nadie puede venir diciendo, yo oí una voz que mañana viene. ¿Cuántos han dicho, viene en tal o cual fecha? A través de la historia hemos tenido ya mucha experiencia en torno a ello. El movimiento adventista, Miller, que inició el movimiento, profetizó que vendría en 1800 y tanto. No vino, naturalmente que no. Lo mismo pasó con los testigos de Jehová y muchos otros en los tiempos modernos han estado diciendo una fecha determinada que viene. No, ni por espíritu, ni por palabra. Aquellos que decían, no, yo oí que Pablo dijo. No dejéis mover ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La mejor traducción no es que en el día del Señor está cerca, sino ya hablamos sobre ello, es que ya estaba. No era que estaba, porque podemos decir hoy que el día del Señor está cerca, y recordemos que el día del Señor se está refiriendo a un día de juicio. Ellos estaban siendo perseguidos, estaban padeciendo seriamente, y alguien le dijo, o algunos le dijeron, no, lo que pasa es que estamos viviendo en el día del Señor, y ustedes saben que habrá persecución y esas cosas, y la palabra aquí no es que está cerca, sino que está. Ya el día del Señor ha llegado, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, no, el día del Señor no había llegado. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Que nadie os engañe en ninguna manera se podía parafrasear, no dejes que nadie por ningún medio o método te desvíe de ninguna manera. Estamos viviendo, hermano, un tiempo muy particular hoy. Es lo que algunos han llamado la posverdad. O sea, en vista de que no hay verdad absoluta, bueno, cualquier cosa puede ser verdad. Muy particularmente ahora con esta pandemia del COVID, las grandes agencias internacionales han desarrollado lo que se llama el fast check. Por ejemplo, Reuters se llama, se pronuncia en español, tiene un fast check. Por ejemplo, ¿cuántas veces he tenido yo, me ha pasado en el chat del Colegio Médico Dominicano aquí en Puerto Plata, que ponen un anuncio, ponen una noticia tal o cual. Entonces uno lo que hace es que va a una de esas agencias, por ejemplo esa de Reuters, y va a Fast Check y le pregunta si es cierto eso. Y se dan cuenta que muchas veces no. Se han determinado que miles de falsas noticias hay grupos de personas que se encargan de crear falsas informaciones y las tiran a las redes. Cuando ustedes van a darse cuenta que era mentira, ya se han tomado decisiones por cantidades impresionantes. Por lo tanto, estamos viviendo un tiempo de muchos engaños. Le enseñaba a mi esposo un video que un hermano me manda acerca del COVID, porque todo el mundo sabe del COVID. Los médicos no sabemos de eso. Bueno, digo, ¿y qué le digo? Porque no me está diciendo, ¿es verdad eso? O él me quiere convencer a mí, bueno, pero son cosas absurdas desde el punto de vista médico. Pero es producto de la situación que nosotros estamos viviendo, de la posverdad, mucho engaño. Y si eso es en asuntos como esto,
todavía más en la parte que tiene que ver con las verdades cristianas. ¿Cuántas cosas tiene uno que recibir, que le mandan? Y yo a veces me da trabajo ponerle amén abajo, porque son cosas que no tienen. Había una que comenzó a ponerle un caso a decirse, y se usó mucho, que el diablo cerró las iglesias y Dios abrió las casas. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿En qué parte de la palabra usted puede apoyarse para decir ese disparate bíblicamente? Pero eso estuvo muy de moda poniéndolo, porque ahora están las frases hechas, poniéndolo por aquí. Pero Pablo advierte que nadie os engañe de ninguna manera. Hay que tener mucho cuidado, que no seamos engañados, porque precisamente el engaño es de Satanás. Satanás es un especialista en el engaño. Fíjense que como Satanás es un estratega, él no va a engañar con cosas burdas, abiertas, sino con sutilezas, con medias verdades. Dice Satanás, se le acerca a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense bien, si usted no le pone atención a eso, dice: sí, es verdad que él no dijo. Pero Eva parece que estaba atenta. Dijo: no, de todo árbol del huerto no, sino del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Él dijo que no comáis de él ni le toquéis. Pero lo que pasa fue que le agregó, porque el Señor no le había dicho que no lo tocase, sino que no comiera de él. Satanás se dio cuenta de que ella no sabía el mandamiento. Fíjese bien. Y vuelve y le dice: pero Dios sabe que el día que comáis de él, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y entonces los ojos, ¿verdad? Porque hoy, ¿quién no quiere ser igual a Dios? Una de las grandes fallas y por qué el Satanás nos engaña tanto a nosotros es porque nosotros no conocemos a nuestro enemigo. Pensamos que Satanás es una cosa grotesca. No, Satanás no es grotesco. La maldad hecha persona. No es la maldad hecha persona. Satanás es moral. ¿Usted sabe eso? La gente a veces dice, se aprobaron la ley del aborto, y decimos que eso es el diablo. Bueno, puede ser que el diablo no sea abortivo, ¿usted sabe eso? Satanás lo que quiso ser igual a Dios, no ser malo. Parece extraño, ¿verdad? El mundo satánico tiene su moralidad, tiene su cosa buena. De ese grupo que están contrarios al aborto, esos pertenecen también al mundo satánico. Esos que dicen que están en contra del aborto. Porque ellos lo hacen por motivaciones puramente humanas, no para la gloria del Señor. Entonces, todas esas cosas que tienen que ver con la moralidad moral, con lo portarse bien, también pertenecen a Satanás. Entonces Satanás no es grotesco, no viene con sutileza. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta que es de Satanás si no va acorde con la voluntad expresada de Dios? Es aquí la piedra de toque de lo que es bueno y de lo que es malo. Está acorde con lo revelado. Eso es lo que nos corresponde a nosotros saber para poder determinar si es buena o es mala. Entonces nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La primera evidencia que da el apóstol de que el día del Señor no estaba presente se encuentra en que habían dos sucesos que todavía no habían ocurrido. Tenía que venir primero la apostasía. La apostasía, que también significa abandono, revuelta, rebelión, literalmente lo que significa es eso, rebelión. La presencia del artículo definido, donde dice, sin que antes venga la apostasía, habla de que ese es
no un hecho cualquiera, sino un hecho conocido, bien conocido, con resultados que ya el apóstol Pablo le había enseñado a ellos. Ellos sabían, porque él había hablado acerca de ello. Ha habido mucha apostasía y hay mucha apostasía, pero esa es una apostasía especial, una rebelión especial. Es una rebelión contra el Dios verdadero. Esta rebelión se convertirá en un movimiento mundial y proporcionará el semillero para el gran sistema de rebelión que será encabezado por la persona de la bestia, que no es más que la personificación misma de Satanás. O sea, no es Satanás, sino la personificación de un hombre, pero que Satanás le dará a ese hombre mucho poder. Entonces, no se había manifestado todavía la apostasía. Ellos podían entonces entender que ellos no estaban en el día del Señor, que es el día del juicio, porque todavía no se había manifestado la apostasía, que significa un apartamiento, una desviación de la verdad, como no ha ocurrido en otro momento de la historia. Dice John Walvoord, en el versículo 13 mencionan dos cosas que necesariamente ocurren antes del día del Señor. Lo primero que se menciona es el apartamiento, y la palabra traducida literalmente es la apostasía, que significa un apartamiento, una desviación en un sentido doctrinal. Nuestra palabra española apostasía proviene de la misma palabra griega que se usa aquí. Pablo le escribe entonces que este día del Señor no puede llegar hasta que haya una desviación generalizada de la verdadera fe en Dios. Algunos han entendido que esta partida es la partida de la iglesia misma, es decir, el rapto, pero nosotros sabemos, entendemos que no es equivalente al rapto, sino un momento de gran apartamiento de la verdad revelada de Dios. Bien, nosotros no estamos esperando el anticristo, pero sí podemos ir dándonos cuenta que el ambiente se está preparando para ese personaje que ha comenzado ya una apostasía. Fíjense bien, como no había ocurrido quizá en otro momento de la historia. Hay un movimiento mundial y que aquí están ya todo preparándose para que se instaure. Es lo que se conoce en términos que ustedes han oído mencionar quizás tantas veces como la ideología de género. Entre otras cosas, la ideología de género lo que está es cambiando el sistema de cosas que ellos entienden que siempre se ha hecho así y nosotros sabemos que es herencia del cristianismo. Si usted no lo sabía, el cristianismo, muy particularmente en nuestra zona, en Europa Occidental, donde se instauró el cristianismo y particularmente muy influido por la Reforma, ha hecho que, entre otras cosas, para que ustedes vean, tengamos eso claro, y ustedes van a notar con claridad eso, es que, bueno, tenemos lo que es un matrimonio, y todo el mundo entiende, la gente normal, regularmente dice, se casaron, se van a casar dos. Lo que primero que le viene a usted a la mente que van a ser una mujer y un hombre. Porque la gente siempre ha entendido que un matrimonio es que se va a casar una mujer y un hombre. Pero ya no. Puede ser que sean dos mujeres o puede ser que sean dos hombres. Fíjense bien, es un cambio de paradigma de lo que ha sido la sociedad a través de tanto tiempo. Y ahora se ve algo que nunca se había visto como normal, ahora hay que verlo como normal. Y tan así es que en la escuela a los niños se les enseña que eso es así, normal. Ese no ha llegado todavía de lleno acá, aunque se ha hecho intento en nuestro país, pero ya en Estados Unidos está, en muchos estados. A los niños párvulos se les comienza a enseñar que es normal que dos niños del mismo sexo puedan
tener relaciones, etcétera, etcétera. Bueno, no nos extraña, nosotros debemos estar alerta, que eso está ya, bueno, tenemos ahí el Código Penal que le están dando vuelta y vuelta es porque, entre otras cosas, no se ha querido admitir todavía, entre otras, que el matrimonio pueda ser reconocido, el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, sea reconocido legalmente todavía. Bueno, pero eso hay presiones de organismos internacionales, estamos hablando de la ONU, la UNESCO, para que esas cosas ya se lleven a cabo. Bien, todo esto apunta a que estamos acercándonos a ese periodo en el cual habrá una desviación de la verdad. Dijimos que estamos en lo que se llama la etapa posverdad. La verdad como tal, como una verdad absoluta, hace tiempo que se está cuestionando y ahora es un hecho evidentemente que nadie lo discute. Por ejemplo, cuando yo era estudiante, que no hace tanto tiempo de ello, el maestro hablaba y había que oírlo porque era el que sabía. Ya ser maestro es una de las cosas más tremendas que yo creo que pueda haber, porque cualquier muchacho puede levantarse y decirle al maestro, usted te equivocó, eso no es así. Porque se parte de un principio es que nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, puede ser que el maestro diga algo y el alumno que leyó algo tenga su verdad. Por eso ustedes ven que en los talk shows de la televisión nunca se llega a nada, porque nadie tiene la verdad. Entonces, esas son de las cosas que son ampliamente cuestionadas en nuestros tiempos, la verdad absoluta, y esto todo lo que va es abonando lo que será esa gran apostasía. Entonces, primero tiene que venir la apostasía y luego dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se está refiriendo a la misma persona. Entendemos nosotros que ahí se está refiriendo a lo que es el personaje conocido como el anticristo. Entonces tenemos el día del Señor, el día de juicio, no vendrá sin que se manifieste ante la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que nosotros conocemos como el anticristo. Estaba leyendo algo que dijo Barack Obama, me llamó la atención lo que dijo, le voy a leer. Dijo él, la política del miedo y el resentimiento ahora está en movimiento. Está en movimiento a un ritmo que hubiera parecido inimaginable hace solo unos años. No estoy siendo alarmista, simplemente expongo los hechos. Mire a su alrededor, la política de los hombres fuertes está en ascenso. Sabemos nosotros que este hijo de perdición, este hombre de pecado, este anticristo, será el último dictador mundial. Ahí está la cúspide del dictador mundial en este anticristo. Se le llama el hombre de pecado. Otro le llama el último gran dictador mundial. Riley dice, si bien se nos advierte que de vez en cuando aparecerán hombres malvados en el mundo, y tan malvados que pueden ser llamados anticristos, 1 Juan 2, 18, esta persona es la personificación del mal y la culminación de todo lo que se opone a Dios. El anticristo, que una palabra compuesta de anti y Cristo, y puede ser también entendido como el anti, como contra o como en lugar de. El anticristo, como herramienta de Satanás, se opone tanto a Dios como a Cristo.
pero también se le presenta como alguien que debe ser adorado y obedecido en lugar de Cristo. Puede ser anti, contra y en lugar de. Él va a reclamar la adoración y va a reclamar ser obedecido. También hay otros nombres con el cual se conoce este personaje. Daniel capítulo 7, versículo 8, le llama el cuerno pequeño. En Daniel capítulo 9, versículo 26, se le llama el príncipe que ha de venir. Daniel capítulo 11, versículo 36, se le llama el rey voluntarioso. Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 10, se le conoce como la bestia que sale del mar. Y como el que de pie en el futuro templo reconstruido en Jerusalén cometerá la abominación desoladora descrita por Daniel y la cual hace alusión nuestro Señor en Mateo. Vamos a ver a Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice nuestro Señor: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Eso fue una profecía de nuestro Señor, que, como todo, él fue el mayor profeta. Era el profeta, como en todo, por excelencia. Él está diciendo aquí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo. El lugar santo, naturalmente, era un lugar que pertenecía al templo. Ustedes lo saben muy bien. El lugar santo era un lugar exclusivo para los sacerdotes. Muchos creyentes dicen hoy día, de otras corrientes, eso no puede ser ahora, porque no hay templo. Eso fue cuando el Señor estaba en el templo que fue destruido en el año 70, y eso fue cuando Tito vino, el general Tito hizo eso, pero Tito no hizo ninguna ofrenda en el lugar santo, no hay ninguna evidencia de ello. O sea, eso no se pudo haber cumplido en los tiempos de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, eso no pasó. El Señor está mirando hacia adelante y dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, eso no pasó en el año 70, como muchos quieren hacerlo entender. Eso está todavía en el futuro. Por lo tanto, y vamos a verlo luego más adelante, el templo tiene que ser reconstruido, y va a ser reconstruido el templo de Jerusalén. Entendemos que en la semana 70 de Daniel, que está todavía, como está en el futuro todavía, y cuando este hombre, el anticristo, comienza a reinar, va a ser un pacto. Recordemos que él viene montado en un caballo blanco para engañar. Los judíos van a creer que ese es su Cristo, que tanto ellos esperan, su Mesías. Él va a hacer un pacto con ellos y le va a permitir a que construyan su templo. Si usted no lo sabía, puede saberlo hoy, que ya los judíos tienen todo preparado para su templo. Tienen su maqueta, tienen su plano, tienen sus piedras, tienen todo. O sea, lo que están esperando que haya la facilidad para que ellos puedan construir el templo. Muchos dicen, no, pero que ahora, y adiós por ahí. Recordemos que donde usted va ahora a Jerusalén y se dará cuenta que el Domo de la Roca, que es el tercer lugar más santo de los musulmanes, está encima del templo, precisamente. ¿Y cómo? Dicen, ¿cómo va a pasar eso? Bueno, las cosas del Señor son inescrutables, sus misterios y su poder. Eso está profetizado y va a pasar así. Va a haber una reconstrucción del templo de Jerusalén,
Y en ese templo, en el lugar santo, en ese lugar exclusivo, vendrá ese anticristo y se sentará y va a ocurrir aquí lo que el Señor llama la abominación desoladora, haciendo una cita de la profecía de Daniel. El hijo de perdición. La palabra perdición es apololeias, que es la misma raíz de la palabra Apolión que vemos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Dice allí, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Usted sabe quién es el ángel del abismo. Dice, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en el griego Apolión, o en español el destructor. Ese hijo de perdición tiene entonces, esa palabra viene de la misma raíz de Apolión, el destructor. Entonces, ese es el hijo de perdición. También se le conoce como el hombre de pecado. La palabra hombre de pecado es anomias, o sea, es el inicuo. Inicuo viene de anomos, una palabra compuesta. Significa sin, y nomos, sin ley. Se describe literalmente que no tiene ley, y significa no meramente la idea abstracta, sino el desprecio o la violación real de la ley de Dios. Anomia significa sin ley y enfatiza la actitud de desprecio de los estatutos de Dios, viviendo como si no hubiera ley. A una persona que rechaza la autoridad de Dios, no le importa lo que Dios piense. Es la anarquía. Y anarquía es vivir como si sus propias ideas fueran superiores a las ideas de Dios. No estamos, reiteramos, en el día del Señor, pero estamos viendo. Yo quisiera saber a qué hermano se le hayan llamado a que vaya y dé su opinión en torno a qué dice la Biblia, por ejemplo, para la revisión que se está haciendo de este código penal nuevo. No importa. El hombre de hoy no quiere oír nada de esto. El hombre de hoy cree que tiene toda la capacidad de tomar las decisiones más acertadas, según a ellos le parece, sin atender a la palabra de Dios. Podemos decir, pues, que ya los tiempos que estamos viviendo nos están indicando claramente de que el terreno se está preparando de una manera extraordinaria para que venga ese hombre de pecado, el inicuo, el anomos, el que no tiene ningún respeto por la ley de Dios. Que se casen mujeres, con hombres con hombres. Nadie le interesa si la Biblia tiene algo que decir sobre ello. Usted toma el periódico y va a oír legisladores, lo que hacen opinión pública diciendo, esos son los religiosos, pero vamos a terminar con esto. Vamos a hacerle caso a esa gente. No están interesados en lo que es la ley de Dios. Hay un estudioso apellido Gusick, comenta, una interpretación tradicional establecida hace mucho tiempo dice que este hombre de pecado no es un individuo, sino un sistema o un oficio. Históricamente, los intérpretes protestantes han visto al hombre de pecado como a la sucesión de los papas. Calvino pensó de esta manera, cita, Pablo, dice a Calvino, sin embargo, no está hablando de un solo individuo, sino de un reino que iba a ser tomado por Satanás, con el propósito de establecer su asiento de abominación en medio del templo de Dios. Esto lo vemos cumplido en el papado, termina la cita. Pero realmente no hay ninguna razón bíblica, de ningún asidero para nosotros decir que eso no es una persona. Esa es una persona, eso no es un sistema, sino el anticristo es una persona.
y se trata como tal, cuando se habla de él, se le llama el hombre de pecado, como un individuo con una característica destacada que es inicuo, que no tiene respeto por la ley de Dios, no tiene, se le conoce también como el hombre de desenfreno, como algunos también se refieren a él. Entonces, hermanos, ya nosotros estamos mirando así, ¿verdad? Que las cosas están más avanzadas, el reloj está más avanzado que lo que uno piensa. Termino con lo siguiente. En los tiempos míos, que no son tan, yo era muchacho, era chichi, yo era muchacho. Era raro la casa que usted no oía griterío. Porque la mamá, el papá, el muchacho, cuando había que corregirlo, su fuerte con ellos. Yo no he encontrado ninguno de los que vivieron esa época de los fuertes que me ha dicho que le tiene odio a su papá, a su mamá. Ni está frustrado. Dice mi tío, tengo un tío que es filósofo, dice mi tío Fellito, que mi abuelo, él le gustaba siempre la banistería y estaba con mi abuelo siempre. Entonces a veces la cosa estaba mala y no había trabajo. Y mi abuelo, que era calmoso, esperaba como eso de las 12 y pico, cuando no había trabajo, le decía, Fellito, ven y empeñame tu hierro donde fulano de tal para comprar comida. Entonces, dice este Fellito, estando muchacho, que él decía, pero ¿por qué papá espera tanto si no hay nada? Hasta que no dieran las 12, el viejo no entraba en nada. Entonces, como a las 11, él tenía mucha hambre, dijo, papá, vamos a llevar esos hierros ahora. Y mi abuelo le dio una pela. Y él le dijo, pero papá, ¿y por qué tú me diste la pela? Y dice, para que no sea pesimista. Pero después el cuento termina diciéndome mi tío que él no ha querido a nadie. No hay muchacho que ha querido más a su papá que él. Dice que los papás lo agarraban y lo sonaban, pero ¿cuánto quiso él a su papá? Entonces no es verdad que el hijo que sabe que lo está corriendo su padre porque le ama, le va a tomar odio. No. Pero ahora en el proyecto de este nuevo código se piensa poner como ley que el padre que le dé una pela a su hijo puede llevar cárcel hasta de 6 meses. Así que fíjense cómo estamos. Todo esto es producto de ese espíritu de anomia, de que no haya ley, de que las cosas sean, hay que dejarlo, las cosas tienen que seguir, que sea natural todo. Y no estamos más que abonando para ese periodo terrible que viene de la anarquía, del hombre fuerte, el dictador, que él dirá qué es lo que hay que hacer. Así que, hermano, las cosas se están poniendo difícil. Están poniendo difícil para el mundo. Pero para nosotros las cosas señalan la pronta venida de nuestro Señor. Por lo tanto, podemos decir hoy, ven Señor Jesús. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, porque verdaderamente tenemos que decir que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias porque si Él no hubiera venido y voluntariamente se hubiera entregado a muerte de cruz, nosotros no hubiéramos tenido esperanza. Pero qué bueno saber que Él voluntariamente cargó con el peso de nuestros pecados. Y que, Padre amado,
Él pudo decir en la cruz del Calvario, consumado es. La obra había sido hecha. Gracias porque por la fe puesta en Él sabemos de que ya no vamos a condenación, sino que hemos pasado de muerte a vida eterna. Gracias, Padre, por todos estos beneficios que hemos extraído de esa hermosa verdad y esta hermosa realidad. Ahora, Padre, ayúdanos que nosotros vivamos acorde con ella y que con entusiasmo, con entrega de corazón, nosotros ahora les digamos a otros acerca de el plan de salvación, para que muchos puedan huir de la ira que vendrá. Bendícenos y guíanos siempre, danos siempre de tu ayuda y dirección. Queremos antes de terminar pedirte también por nuestra hermana Viviana, por Samuelito, Ana y sus familiares, con la partida de nuestro hermano Camilo. Dale consuelo en estos momentos y dale de tu ayuda en todo, Padre. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.